Reciban un cordial saludo, bienvenidos a la clase de esta semana. Hoy vamos a ampliar el tema sobre tipografía, entonces vamos a hablar un poco sobre propiedades de las familias tipográficas. Para tal fin, pues hemos como pensado en recopilar parte de la información de la vez pasada. Vamos a iniciar con un tema específico del cual ya hablamos la clase anterior. Vamos a hablar del renglón tipográfico. El renglón tipográfico es aquel espacio en el cual se ubican las letras. La vez pasada lo mencionamos, hoy lo vamos a recordar. Quiero iniciar con esto para que podamos entender mejor cada uno de los conceptos que está posteriormente. Acá podemos ver a 4 letras diferentes, hay una mayúscula y 3 minúsculas, y vamos a recordar que esas 4 letras, se ubican en un espacio que está dividido en 3 partes. La parte central, que se llama altura X, y que es la que nos define el cuerpo de las letras minúsculas y el inicio de las letras mayúsculas. Y tenemos esa altura X que tiene una línea base y también tiene una línea media, que es la línea, son las líneas que delimitan ese espacio. Y en la parte superior y en la parte inferior vamos a encontrar las alturas de ascendentes y descendentes. Ascendentes para la parte de arriba, descendentes para la parte de abajo, y altura mayúsculas también se llama la parte superior, ya que en ese momento, en ese espacio, mejor se va a terminar la letra mayúscula, es decir, la letra mayúscula comienza en la línea base, termina al finalizar la altura ascendente. Bueno, con ese concepto ya digamos que repasado, vamos hoy a centrarnos en algunas cosas que tienen que ver con la letra, lo que altera una familia tipográfica, digamos qué cosas pueden cambiarla, y vamos a hablar de las relaciones de espacio entre ellas. Entonces vamos a iniciar con las variables tipográficas, que son las alteraciones que pueden tener las diferentes familias tipográficas o las diferentes letras. En términos concretos, se puede definir una variable tipográfica como la modificación de la forma del diseño de la letra. Eso quiere decir que se hace un cambio sobre el diseño total. Si yo hablo de una familia Arial, por ejemplo, que es la que ustedes conocen en el computador, entonces una variable tipográfica del Arial debe ser un cambio que tiene toda la letra Arial y se convierte en una nueva, en un Arial con apellido nuevo, por decirlo así. Hay 3 formas de cambiarlo. Se cambia sobre el peso, que es el grosor del trazo, la proporción, que es el ancho del carácter, y la inclinación, que es cuando se mueve el eje vertical de los caracteres de la misma familia tipográfica. Entonces vamos a ver uno por uno. Vamos a iniciar con el peso. Este es bien importante. Esta propiedad la vamos a entender mejor si hacemos énfasis en una de las partes de la letra que les pedí que se memorizaran la clase pasada, y es el asta. Recuerden que el asta es esa línea que forma la letra. En el caso de la A hay 3 líneas, 3 astas, que son 2 diagonales y una horizontal. Y por ejemplo en el caso de la O hay una sola, que es una circular, una asta circular, que es la que da la forma de la O. Bueno, esa asta puede ir ensanchándose, y en la forma en que se ensanche, que se haga cada vez más gruesa, pues el peso va aumentando. Obviamente también, si es muy delgada, pues el peso es muy liviano. Por eso se utiliza la palabra light, que ustedes ven al lado izquierdo. Ese light significa liviano. Entonces vamos a tener la primera letra, que es la extra light, que la extra light es la más liviana de todas. Después tendremos la light, la book, la medium, la bold y la black, que es la más gruesa. Book y medium son las normales. La book se utiliza para impresos pequeños, para letras pequeñas como las de los libros, y la medium se utiliza para piezas gráficas como afiches, de pronto en internet, etc. Vamos a apreciar un ejemplo de cómo se maneja el ancho del asta de la letra. Por ejemplo, en la del lado izquierdo vemos que el ancho de esa asta sería más o menos 1/4 o 1/3 del tamaño total de la letra, del ancho total. En este caso estamos hablando de una letra que perfectamente puede ser una black. Y al lado derecho tenemos una letra que puede ser más o menos 1/8, de 1/8 a 1/6 del ancho total de la letra, que debería ser equivalente a una letra de las light. La extra light estará alrededor de 1/8.
Seguimos con la proporción, que es la segunda variable tipográfica. En la proporción vamos a encontrar que el cambio ya no es del asta de la letra, sino el cambio tiene que ver con el ancho de la letra, el ancho. Por lo tanto, en esos tres ejemplos vemos que el asta más o menos se mantiene simétrica, o sea, el asta no cambia de grosor, pero sí cambia el ancho de la letra. Si ven la primera letra, que es la condensada, y la última, que es la expandida, van a notar el cambio entre una y otra. Estas tres opciones que hay ahí son las que son posibles para ensanchar o angostar la letra. Tenemos la condensada al lado izquierdo, la regular en el centro y la expandida al lado derecho, que en inglés también se puede manejar como condensed, regular o expanded. Podemos apreciar un poco más en detalle esa propiedad de expansión o de condensación cuando miramos estas 5 pasos, 2 pasos más de lo que vimos en la diapositiva anterior. Y encontramos que las condensadas, la primera condensada que está al lado izquierdo, si la comparan con la última expandida, pues ya la diferencia es bastante grande. Esta alteración de proporción es porque una de las dos dimensiones cambian. La dimensión que está cambiando acá es el ancho. Entonces la letra se ensancha o se angosta. Por último, la tercera variable tipográfica es la inclinación, en la cual va a haber dos opciones. La primera opción se llama la itálica y la segunda la oblicua. La itálica ustedes la pueden encontrar cuando están trabajando en Word en una casillita que tiene una letra I, que está al lado de la que tiene una letra N, que normalmente la N es la negrilla, que permite como oscurecer un poco más la letra. En el caso de la I es de itálica. La propiedad itálica, esa variable tipográfica, implica que la letra se inclina sobre el eje vertical, pero se adapta a la inclinación para que se vea elegante. Si ustedes aprecian, por ejemplo, la letra M, en la letra M del lado izquierdo de la Garamond, de la de arriba, tiene serifas. Las serifas son características de la letra romana, recuerden que son las paticas de abajo. Y cuando se inclina en itálica, se quitan las serifas y se le añade una colita al final y una cola al comienzo. Entonces se tiende a generar elegancia en la letra. Se hacen algunas modificaciones para la itálica. Mientras que en la oblicua no. En la oblicua simplemente se hace la inclinación y ya. Ese imborrable de la Avenir es una sans serif, pero si tuviéramos una romana, veríamos que las serifas de la M se mantendrían igual, porque solamente lo que se hace es esto, como torcer un poco la letra, como inclinarla. Ok. Ahora vamos a hablar de las formas tipográficas, ya hablamos de las variables, entonces vamos a hablar de las formas entendiendo que las letras pues están compuestas de formas geométricas, y las formas geométricas básicas son los cuadriláteros, los triángulos y los círculos. Hago la aclaración que menciono cuadriláteros, no necesariamente un cuadrado, porque algunas letras pueden estar compuestas con rectángulos también. Vamos a tomar por ejemplo el alfabeto básico. Este alfabeto básico que ustedes ven ahí es de una letra llamada Avantgarde, y este alfabeto básico nos va a permitir poder entender un poco las formas de las letras. Vamos a iniciar con los triángulos. Y apreciamos que las letras mayúsculas, sobre todo, algunas están construidas en base a triángulos. El caso de la N, ñ y Z, pues son letras que tienen dos triángulos que se unen y dan la sensación visual de un rectángulo, pero realmente son triángulos, debido a la división que hay en diagonal. Y la letra A, la M, la K, la R, la V, la W, la X, la Y y la Z también tienen sus respectivos triángulos. En el caso de las minúsculas se repiten las últimas, de la V, la W, la X, la Y y la Z, y la K se mantiene también en rectas. Las demás se adaptan dependiendo de la tipografía. Estas formas de letras, en el caso de las triangulares y las que vamos a ver más adelante, también dependen de la forma que tenga cada alfabeto. En este caso estamos viendo un alfabeto base, pero puede haber un alfabeto que la mayoría sean cuadradas o sean más redondas, puede variar. El segundo elemento geométrico, la segunda forma geométrica mejor, que estamos viendo ahí es la cuadrangular, en la cual podemos apreciar que algunas letras como la H, la E y la F, por ejemplo, están muy influenciadas por el rectángulo. Algunas solamente en una parte están influenciadas por el rectángulo. Entonces es importante ir como reconociendo las formas. La última forma que tenemos es el círculo. La última forma complementa a las anteriores en algunos casos, y ya aquí comenzamos a ver unos patrones que nos permiten identificar que un alfabeto está bien o mal. Por ejemplo, vemos que en las minúsculas lo que es la A, la B, la C, la D, la E, la G, la O, la P, la Q son letras que tienen estructuras muy similares.
Lo que cambian son pequeños detalles, como sus astas verticales, como la ruptura, por ejemplo, de círculo en la C y en la E. Bueno, hay algunas variaciones mínimas que es lo que hace que las letras cambien, pero en general tienen las similitudes, igual que las últimas que mencionábamos con los triángulos, que también tienen similitudes. Bueno, ya llegamos a la última parte. Esta última parte nos vamos a centrar en hablar de los espacios que existen entre las letras. Es bien importante porque los espacios de letras no solamente es hacia los lados, sino también hacia arriba y hacia abajo, porque las letras cuando están juntas y forman líneas, pues también se pueden unir a otras líneas y forman párrafos, y los párrafos también forman pues toda una mancha que nosotros llamamos mancha tipográfica y que genera que haya un texto como armónico. Entonces vamos a hablar de los espacios y hablaremos de un concepto que se llama mallas tipográficas, pero lo hablaremos implícitamente, es decir, no vamos a hablar del concepto de una forma muy concreta, sino vamos a mencionar cómo las letras se ubican en un espacio y se relacionan con las otras, de tal manera que es como si estuvieran metidas en una malla, como en una cuadrícula, pero eso lo haremos mentalmente. Vamos a iniciar con el primer espacio que se maneja entre las letras, que se llama pues, realmente interletra o interletrado, y es el espacio literalmente entre una y otra letra en una palabra. ¿Listo? Pero aquí va a haber algo muy interesante que estudiar, y es que ese interletrado tiene dos opciones. La primera opción se llama el tracking y la segunda se llama el kerning. Entonces les voy a pedir que en este caso pongan mucho cuidado, porque va a haber como una diferenciación. Son conceptos similares, pero la diferenciación es importante. Entonces vamos a iniciar hablando del tracking. Y para hablar del tracking debo mencionar los tipos móviles. Eso los mencionamos la clase pasada. Recuerden que los tipos móviles son esas letras que están en metal, que están pegadas sobre una cajita y que al colocarlas unas al lado de las otras se forman palabras. Esas letras metálicas después se les va a aplicar tinta, y cuando se colocan sobre el papel a presión, pues nos imprimen las hojas. Hoy en día hay otros sistemas de impresión. El de la tipografía que ustedes ven ahí, el de los tipos móviles, ya es bastante antiguo, ya no se usa mucho, pero igual fue el primer sistema de impresión, y este nos va a ayudar a entender lo que es el tracking. Entonces esas letras que ustedes ven, las ven al revés porque funcionan a manera de sello. Pues cuando se les aplica tinta y se colocan sobre el papel con presión, pues se ve al derecho a la imagen. Pero vamos a voltear un momento la imagen para que ustedes puedan ver cómo se vería derecho, o sea, cómo se vería en orden. Entonces ahí ustedes pueden ver que cada letra está sobre una base metálica y está en alto relieve. Entonces eso que se llama hombro, que ustedes ven en el lado izquierdo, esa base, el talud, bueno, esa es la parte plana que tiene la letra, es la que vamos a simular. Entonces vamos a hacer un ejercicio en el cual ustedes van a seguirme en las ideas que yo les vaya a decir, y vamos a suponer que entonces este alfabeto, que es de tipos móviles, no lo vamos a dejar al revés, lo vamos a dejar al derecho, pero vamos a suponer además que está visto desde arriba y tiene unas cajas amarillas, o sea, la base es amarilla, que incluso la vamos a hacer un poco más ancha para que nos deje un espacio que podamos usar entre letra y letra. Aquí vamos a hacer un experimento. Vamos a escribir una palabra. Entonces la palabra será la palabra Andrés. Vamos a dejar las cajas, o sea, los rectángulos unidos, para que se genere la palabra completa. Si ustedes se dan cuenta, hay unos espacios pues, que se están respetando entre una y otra. Y cuando ya podemos apreciar la separación que tienen las letras sin el color amarillo, podemos ver que la palabra pues, tiene un espacio que es más o menos coherente. Vamos allá con otra palabra. Vamos a usar la palabra Avalon. Por cierto, no estoy colocando tildes para que podamos ver el ejemplo limpio, sin acentos. Entonces vamos a colocar la palabra Avalon, que exactamente igual que hicimos con la palabra anterior, dejamos los rectángulos unidos, manteniendo el espacio que supuestamente viene con la caja tipográfica que tendría pues los tipos móviles,
quitamos el color amarillo y nos damos cuenta que ya empieza a haber una diferenciación en los espacios. Por ejemplo, la palabra Avalon en la primera parte, que es Ava, ustedes ven la A, la V y la A separados de forma diferente que la L, la O y la N. Y si colocamos una palabra más larga, como la palabra avasallamiento, nos vamos a dar cuenta que es más evidente aún si la ponemos con fondo blanco. Es más evidente aún que tenemos varios tipos de separación de palabras. Al principio el ava tiene una forma, pero cuando ya vamos con la M, la I, la E, la N, la T, la O, ya empieza a variar. Entonces este tipo de manejo de espacios es el que llamamos tracking, que es cuando se colocan un espacio, una letra al lado de la otra sin que su espacio se interfieran o se crucen. Simplemente es que la vertical, o sea la caja amarilla, se pega a la letra del lado. Y cuando se separe la palabra, se separan todos los espacios por igual. Entonces aquí notaremos que hay diferenciación que cuando lo hacemos de otra manera. Cuando yo escribo en el computador, ¿cierto? Y escribo la misma palabra, por ejemplo, avasallamiento, y la comparo con la palabra escrita con los tipos móviles, me voy a dar cuenta que hay una diferencia en los espacios. Y cuando yo vuelvo transparente ese rojo un poco para que lo veamos mejor, ahí se van a ver que las letras que se empiezan a reducir son las letras que antes veíamos más separadas. Es como Word, que nos van a ayudar a que esos textos que escribimos pues queden con los espacios adecuados. Sin embargo, no siempre en la historia de la humanidad fue así. Y en una época, los tipógrafos, los que creaban tipos móviles, se enfrentaron al reto de colocar los espacios adecuados. Entonces aquí tenemos un par de ejemplos de esos experimentos, en el cual al lado izquierdo tenemos un tipo móvil de la letra F, que en la parte superior, donde está la gota, pues sobresale y se pega a la letra al lado. O podemos buscar experimentos en los cuales usaban un tipo móvil con dos letras pegadas. De ahí van a salir muchos caracteres que hoy conocemos hoy en día y no usamos ya, como por ejemplo la letra D y la letra E juntas, o la letra A y la letra E juntas. Va a haber letras que se unían precisamente porque pues el tracking no era el adecuado, entonces empezó a usar ese concepto de kerning. Entonces el kerning lo podríamos definir como el manejo de los espacios entre dos letras, de acuerdo a la conveniencia que se necesite. Aquí tenemos la comparación de ambos, ¿no? Mientras el tracking busca que el espacio vertical no se rompa, es decir, que una letra quede al lado de la otra sin que se crucen sus espacios. En el caso del kerning sí se pueden cruzar espacios. Entonces el tracking se define como la alteración temporal del espacio que se encuentran en un conjunto de caracteres consecutivos, o sea en una palabra. Y el kerning es una modificación especial que se hace entre una pareja de caracteres, que puede haber varios cambios en una sola palabra, claro, pero se adaptan de acuerdo a la compañera del lado derecho o a la del lado izquierdo. O sea, me refiero a las letras, obviamente. Tenemos para entender ese concepto, este modelo que está acá, que es un modelo con las formas geométricas, que es muy importante. Ojalá esta diapositiva les sirva para colocar en su resumen en todos los cuadernos, porque es de las más importantes, donde ustedes pueden ver formas geométricas, las que hablábamos al comienzo, una al lado de la otra, y qué indicación de espacio hay. Ese espacio que ustedes ven de +3, +2, +1, el 0 o el -1, son los espacios que supuestamente tienen que haber entre letras, pero ese espacio se maneja como un máximo y también se maneja con puntos muy pequeños. No es que yo diga +3, entonces si hago una letra de 2 cuadritos de altura, cada espacio es un cuadrito, no quedarían demasiado separadas. Eso depende de cómo la persona que cree la letra quiera manejarlo. Y también hay que tener en cuenta que estos espacios que están acá también son relativos, porque las letras tienen dos lados, entonces en un lado pueden ser rectas, pero en el otro lado pueden ser curvas, como el caso de la D. La letra D a la izquierda tiene una asta vertical, al lado derecho es curva, la D mayúscula. O podemos apreciar letras como la T, que en el caso de la T tiene una asta vertical arriba, la mayúscula, y una asta horizontal arriba y una asta vertical en el centro. Entonces si yo tratara de hacerla como una forma geométrica, sería más parecida a un triángulo que está al revés que al cuadrado. El último triángulo que ustedes ven abajo a la derecha, eso sería la forma de la T. Entonces hay que aprender a interpretar los espacios también. Entonces es un tema que toca manejarlo poco a poco, no literalmente buscar una letra, que es que esta letra es circular.
No, ojo, porque por ejemplo en un alfabeto que yo trate de hacer no tan redondo, una letra C por ejemplo no va a ser totalmente circular. Entonces estos espacios son indicaciones que son como guías. Y lo que le están diciendo las guías es, si encuentras dos astas verticales, el espacio es más grande que si encuentras una curva y una asta vertical, que a su vez es más grande que si encuentras dos curvas, pero también se va a mantener ese espacio si hay una curva y una recta y una diagonal, pero si hay una curva y una diagonal el espacio es 0, y si hay una diagonal junto a otra opuestas el espacio es -1, es decir que en vez de que haya espacio se empiezan a unir más, como si fuera una recta numérica con números negativos. Aquí tenemos algunos ejemplos de las letras arriba que podrían funcionar con cada forma. Entonces, por ejemplo, la M y la P, las dos tienen una asta vertical que se une con la de la otra letra, y en ese caso serían dos rectas, entonces el espacio es más amplio que si yo miro por ejemplo la O y la P, que son curva y recta. El asta a la izquierda de la P es recta, entonces ahí va a haber un poco menos de espacio, las dos curvas va a haber menos espacio, pero ese espacio es el mismo que la recta y la diagonal, que son la N y la A. Y la A y la C ya el espacio es 0, pero visualmente se ven separadas. Y en el último, que es el A y el V, ustedes ven también como ya el espacio es negativo, es decir, la V se está metiendo en el espacio de la A, pero como son diagonales no se van a cortar. De esa manera, al lado izquierdo podemos ver una apertura con mayor espacio entre dos letras, y al lado derecho podemos ver un espacio negativo en el cual las dos letras ya casi que se cruzan. Más de cerca podemos ver los dos extremos, es lo que les digo. Imagínense que la M y la P en el centro son rectas y la A y la V en el centro son diagonales. Ahí están los esquemas. En las letras romanas también va a haber un funcionamiento similar. Es más complejo, eso requiere como interpretar un poco más, porque las serifas intervienen, ¿no? Pero sí, las astas es lo más importante para tener en cuenta la forma. Entonces las astas diagonales de la A y de la V se mantienen por encima de las serifas, e igual se cruzan los espacios. Y en la T y la O también, que es una recta, pero recuerden que la T les decía yo que funciona como si fuera una diagonal. Entonces en este caso la O se puede meter un poco en la T, en el espacio de la T, y permite que se unan más. Casi que el espacio de la curva izquierda de la O y el asta vertical de la T se reducen, y el asta horizontal que tiene la T arriba pues pasa a un segundo plano. Tenemos un ejemplo de cómo se escribe una palabra con letra romana, el interletraje, y cómo hay un espacio negativo de interletraje entre la A y la J, en el cual tuvieron que unirse un poco más para que se viera más equilibrada la palabra. Va a ser diferente el interletraje entre las romanas y las sans serif, no por la forma, sino por las serifas. Las serifas pues obviamente ocupan un espacio. Entonces la misma palabra escrita en letras sans serif, pues ustedes van a notar que la A y la J ya no están cruzadas, sino que la A y la J están en punto cero. Y pues obviamente los demás espacios se adaptan de acuerdo a lo que hemos hablado anteriormente. Esto que ustedes ven acá son unas imágenes que he bajado directamente de la página de Canva, en el cual Canva también les hace recomendaciones de manejo de espacio. Pues Canva les dice, ojo, ustedes, pues que el Canva, para los que no lo conozcan por cierto, es una plataforma digital que permite creación de diapositivas en línea. Se llama canva.com y maneja unas plantillas muy buenas, y les dice trucos aquí entre las cosas del kerning y cómo ellos tienen auto-kerning, pero si alguien quiere y puede manejarlo manualmente también lo puede hacer, y puede manejar un kerning manual, y da las recomendaciones para que se den cuenta que una página como Canva, que es profesional pero que es al alcance de todo el mundo, también maneja este concepto. Entonces, como entre dos rectas el espacio es mayor que entre recta y curva, que es mayor que entre dos curvas, y muestran el ejemplo de cómo ellos manejan el kerning y cómo las palabras se equilibran gracias a ese manejo del kerning. Aquí están los tres ejemplos, un auto-kerning en la parte superior, y aquí en la segunda un kerning más cerrado, y en la tercera un kerning más abierto, y sin embargo las tres se ven equilibradas. Bueno, entonces con esto cerramos la clase de hoy. Es una clase que he querido que sea muy sencilla porque
porque es una clase que requiere práctica. Entonces, para todos los estudiantes que han visto este video, sobre todo los que están en casa, les voy a pedir que tomen una palabra de su nombre, uno de los nombres, o practiquen con algunas palabras en su cuaderno cuadriculado. Entonces, en el cuaderno cuadriculado lo que ustedes van a hacer es hacer unas letras por ahí de unos 5 o 6 cuadros de altura, si quieren un poquito más, máximo 8. Las escriban usando un alfabeto básico como el que les mostré en las diapositivas donde estaban las formas geométricas, y escriban usando kerning. Entonces piensen que si tienen por ejemplo una letra A, como en mi caso que es la A de Andrés, y al lado una recta, pues hay un número que se les dio de espacio que va a ser diferente al de la N y al de la D, que va a ser diferente al de la E y la R. Entonces como que adapten los espacios entre letras de acuerdo a lo que hemos visto, a esa diapositiva que les dije que era muy importante, y traten de escribir la palabra que se vea equilibrada. Escríbanla en el cuaderno, háganla con lápiz primero y después pueden jugar con propiedades como ensanchar el asta para que coja más peso de la letra, y de esa forma podemos empezar a practicar. Para la próxima semana les pido a todos que por favor tengan al alcance de su mano un octavo de cartulina blanca, tengan lápiz, borrador y regla, porque empezaremos a hacer unos ejercicios de manejo de letras. Entonces con esto quiero darles las gracias de nuevo por la atención y espero que nos podamos ver la próxima semana.